Buenos días, soy Maritza Aragón, coordinadora de eventos internacionales del campus universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el auspicio de Ledger, tenemos el gusto de presentar al licenciado Manuel de Jesús Silva Méndez, quien disertará el tema El proceso de extinción de dominio. El licenciado Manuel de Jesús Silva Méndez es abogado postulante con diversas certificaciones, capacitador en implementación del sistema penal acusatorio en México, capacitador en materia de derechos humanos, conferencista nacional e internacional, catedrático en diversas universidades de la región. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les habla Manuel Silva desde México, saludándolos cordialmente a toda la comunidad universitaria que nos acompaña en este ciclo de conferencias, al cual tengo el honor de haber sido invitado y a lo cual agradezco mucho a la institución académica Uniacademia de Colombia, lo cual me congratula, me llena de orgullo y honor haber sido considerado a disertar en este gran ciclo de conferencias que ha congregado a grandes juristas de talla internacional en América Latina, para lo cual, como les comento, me siento honrado de que hayan volteado a ver a su servidor y me hayan invitado a colaborar con alguna pequeña charla respecto a estas novedades o cuestiones que se han suscitado en mi país, en México, a partir de las grandes reformas que hemos tenido en nuestra Constitución a partir del año 2008, en el 2011 diversas reformas. En el 2008 me refiero a la reforma del sistema penal y en 2011 la reforma en materia de derechos humanos. Sí, entonces les repito, totalmente agradecido, reciban un abrazo. Ahora nos toca por este medio el poder compartir o platicar y compartir un poquito entre nosotros, ya dada la crisis sanitaria o de salud en la cual nos vemos inmersos pues, prácticamente todo el mundo. Yo desearía poder estar de manera presencial con ustedes allá en aquel bello país de Colombia, pero pues desafortunadamente no podemos asistir, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestra gente y pues ahorita todo con toda la distancia, ¿no? Pero bueno, para no hacer más largo el preámbulo, la presentación, les repito, mi nombre es Manuel Silva, les hablo desde México, espero que sea de su agrado esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Fui invitado para hablar un poquito del procedimiento de extinción de dominio en México, ¿sí? Una figura que, si bien es cierto, fue incorporada en nuestra Constitución en la reforma del 22 de junio del 2008, no menos cierto es que es una figura todavía novedosa en el país, ya que han sido pocos los procedimientos que se han iniciado con esta figura de extinción de dominio, aunado a que hace pocos años se expidió una nueva ley de extinción de dominio en México, la cual pues ya viene un poquito más estructurada, ¿no? Ya con un poquito de mayor experticia se creó esta nueva legislación, pero ciertamente, como les refiero, es una figura muy poco explorada en México, en la cual hemos tenido pues poco desarrollo o pocos frutos o resultados respecto a la acción, a diferencia de Colombia, ¿no? Donde se ha logrado recuperar o incautar y asignar al erario las grandes cantidades de dinero o de bienes que han pertenecido a integrantes del crimen organizado. Entonces, en México, les refiero o les repito, ha sido poco el investigar, el adentrarnos en esta área, en esta materia de extinción de dominio, pero es una figura que a la fecha sigue despertando grandes debates jurídicos en nuestro país por cuestiones ahí que consideramos son violatorias a derechos fundamentales y otro tipo de situaciones que abordaré un poquito más adelante. Entonces, como ya lo dijimos, en México se crea o se incorpora en nuestro marco jurídico nacional en el mes de junio del 2008 la figura de extinción de dominio, esto en el artículo 22 de nuestra Constitución, aunado a que el artículo 20 también fue reformado
y cambiamos de un sistema penal inquisitivo a un sistema acusatorio. Ahorita vamos a platicar por qué relacionamos o por qué relaciono la acción de extinción de dominio con el procedimiento penal. Sí, para esto deberíamos platicar primero o entender qué es la extinción de dominio. Bueno, la extinción de dominio no es más que la pérdida de derechos sobre objetos que han sido instrumento, objetos o bienes o frutos del crimen organizado o de actividades ilícitas, ¿no? Esta actividad o esta figura se crea con la finalidad de enfrentar este fenómeno global que vemos en gran parte del mundo, que es el crimen organizado, el cual indudablemente pues, ha repercutido y ha golpeado gravemente al Estado de Derecho en muchísimos países. Entonces, una de las formas que se considera es la viable para poder hacer un ataque frontal y efectivo en contra del crimen organizado, pues es afectando sus finanzas, ¿no? Retirándoles bienes, retirándoles dinero, retirándoles inmuebles, esto para debilitar su operación y poder tener mayor control o tratar incluso de nulificar la operación del crimen organizado. Entonces, como les digo, la figura es que se pierda este derecho de propiedad respecto a bienes que hayan sido objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas, ¿sí? Para ello, nuestra Constitución hace una enumeración de en qué casos o bajo qué investigaciones de delitos se va a ser procedente la acción de extinción de dominio. Nuestro artículo 22 constitucional o de la Constitución mexicana refiere que la acción de extinción de dominio va a ser cuando el hecho cometido o el hecho señalado como delito sea hechos de corrupción, sea encubrimiento, sea delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos o delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Si la investigación nace respecto a algún hecho que se encuadre en alguno de los supuestos o verbos típicos que ya mencionamos, será procedente la acción de extinción de dominio o ejercer este procedimiento de extinción de dominio. Esta acción es una figura totalmente excepcional, ¿no? Esta figura está a cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público, y a lo mejor nos va a resultar un poquito extraño hablar de que el Ministerio Público, el fiscal, debe de iniciar una acción que corresponde a un procedimiento donde la legislación aplicable, la legislación aplicada por supletoriedad es una legislación civil, ¿sí? Ya que la supletoriedad de la Ley de Extinción de Dominio es el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, mejor nos resulta un poquito extraño o interesante el entender o analizar que la acción puede ser de naturaleza civil, pero es ejercida por parte del Ministerio Público. ¿Por qué decimos que es de naturaleza civil? Bueno, pues porque va relacionado a una pérdida de propiedad de bienes. Entonces, al hablar de una acción totalmente real, pues entendemos que puede equipararse o puede entenderse que es una acción completamente civil, ya que como lo menciono, pues la acción de extinción de dominio es únicamente buscar la pérdida de la propiedad de esos bienes que fueron objeto, instrumento, producto de hechos ilícitos y no busca sancionar la responsabilidad penal del demandado, ¿sí? Únicamente vamos a la pérdida de esos derechos de propiedad sobre los bienes que, como les refiero, hayan sido objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas. Como ya se lo mencioné, este procedimiento no busca sancionar o no busca integrar la responsabilidad penal del demandado. Lo refiero así porque, como ya les mencioné, es un procedimiento donde la base es el procedimiento civil. Entonces hablamos de un actor y de un demandado. Aquí no hablamos de un acusador y de un imputado o de un acusado. Aquí hablamos naturalmente de una persona demandada y de la parte actora, que la parte actora, como ya lo mencionamos, pues es el Ministerio Público, y la persona demandada es quien se ostenta como propietario del inmueble o quien es propietario de dicho bien que vuelvo a mencionar, haya sido objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas. Entonces, una vez que ya plasmamos esto, que ya mencionamos esta situación, de que el procedimiento de extinción de dominio no busca sancionar
la responsabilidad penal de la persona que se está investigando, sino que busca la pérdida de ese derecho de propiedad sobre el bien que la Fiscalía considera tener datos o elementos suficientes para justificar que dicho bien fue objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas, pues se va a promover la acción de extinción de dominio independientemente de la acción que se vaya a realizar en materia penal. Por esto es que señalamos que el procedimiento de acción de dominio es un procedimiento autónomo, ¿sí? Pero su autonomía pudiera ser absoluta o relativa, ¿sí? Pudiéramos hablar de una autonomía absoluta por el marco jurídico aplicable en cada uno de los procedimientos, ¿sí? Hablo del procedimiento de extinción de dominio y del procedimiento penal, ¿sí? Su autonomía es absoluta en relación al marco jurídico aplicable, ya que en el proceso penal, pues evidentemente vamos a aplicar y a estudiar los códigos o las legislaciones aplicables en materia penal, refiriéndome al Código Penal, a la ley sustantiva penal o a la ley adjetiva penal, ¿no? A la ley procedimental, el procedimiento penal y ver la cuestión sustantiva, la descripción de los verbos típicos que realiza el Código Penal aplicable o bien las legislaciones que prevean delitos especiales, ¿no? Y en el procedimiento de extinción de dominio, pues se va a aplicar la ley de extinción de dominio y de manera supletoria se va a aplicar el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, de ahí que sí tienen esa autonomía absoluta en relación al marco jurídico aplicable en cada una de las acciones y la forma en que se va a tramitar cada una de estas. Pero podemos hablar que la autonomía es relativa porque lo que suceda en el procedimiento penal puede impactar en el procedimiento de extinción de dominio. ¿Qué sucede? Para esto quiero platicar un poquito del procedimiento penal mexicano, ¿sí? Nuestro procedimiento penal inicia como todos, ¿no? En la noticia criminal, Fiscalía empieza a investigar, empieza a recabar datos de prueba y una vez que considera que su investigación reúne los requisitos para ser formulada una imputación, nuestra ley adjetiva, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales distingue entre imputación y acusación, ¿sí? Son en momentos procesales diversos, que eso es lo interesante. Por ahí investigué o estuve checando un poquito del procedimiento penal colombiano, con mucho respeto lo menciono, ¿verdad? Pues no soy experto en el proceso de este país. Entonces, lo poquito que pude ver ahí, ustedes tienen inicia pues la investigación y una vez que el fiscal, el Ministerio Público cuenta con los elementos para acusar, ya va ante el juez penal a formular esta acusación, ¿sí? En nuestro caso no. En nuestro caso hay una etapa previa, que es la etapa de vinculación a proceso, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ello? Bueno, el Ministerio Público, como ya lo mencionamos, inicia la investigación, ¿no? Empieza a recabar datos de prueba, empieza a apoyarse en los policías investigadores, en peritos, en todo el personal que auxilia la investigación y la prosecución de los delitos, y una vez que cuenta con los elementos suficientes para solicitar una audiencia de formulación de imputación, solicita dicha audiencia ante un juez de control penal, ¿sí? Este juez de control, ¿qué es lo que hace? Manda citar al imputado, ojo, no es acusado en ese momento, manda citar al imputado y se celebra la audiencia inicial. ¿Cómo arranca esta audiencia inicial en el proceso penal mexicano? Bueno, empieza con una formulación de imputación. ¿Qué quiere decir esto? El Ministerio Público le hace del conocimiento al imputado que se sigue una investigación en su contra y le va a narrar los hechos por los cuales se sigue esa investigación. Una vez que narre todos los hechos, el Ministerio Público deberá otorgarle una clasificación jurídica, o sea, el hecho denunciado y que se está investigando, en qué verbo típico o en qué conducta delictiva encuadra, así como deberá referir los grados de participación, etcétera, del imputado. También deberá hacerle de su conocimiento qué personas le ponen en su contra, o sea, quién lo denuncia, si hay testigos quién señala, ¿no?, al imputado como autor o partícipe del hecho que se está investigando. Una vez que se hace esa formulación de imputación, el juez de control le da la oportunidad al imputado de que pueda contestar esa imputación. ¿Cómo se contesta la imputación? Pues con la declaración del imputado, ¿no? Le da la oportunidad al imputado de que rinda su declaración
pero también le hace del conocimiento que la Constitución Federal le da un derecho fundamental a guardar silencio, ¿sí? A no declarar, sin que esta no declaración o esta omisión pueda resultar perjudicial para el imputado, ¿sí? O sea, efectivamente, el no declarar no estás aceptando el hecho, ni mucho menos. Únicamente estás señalando tu derecho a guardar silencio, porque también se te hace el conocimiento que en caso de que tú decidas declarar, lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, ¿sí? Entonces el juez le dice al imputado: señor, se le hace el conocimiento que a usted le asiste el derecho a guardar silencio, pero también le hago del conocimiento que si usted decide rendir su declaración en este momento, lo que usted diga podrá ser utilizado por la fiscalía en su contra. Entonces da la oportunidad de que el imputado hable con su defensor, y ya atendiendo el consejo, pues sí, el consejo por parte del defensor, se determinará si el señor o el imputado quiere declarar o no. Lo recomendable en muchos de los casos es pues que guarden silencio, ¿no? Una vez que se le da la oportunidad al imputado para que rinda su declaración, entramos a la etapa de vinculación a proceso, que ya les mencioné ahorita. Esta etapa previa al juicio oral, donde se determina si existen elementos para continuar e ir al juicio, ¿sí? Para solicitar una audiencia, para solicitar, perdón, el auto de vinculación a proceso, es importante acreditar es importante que se hayan cumplido 3 supuestos, ¿no? Primero, que se haya formulado imputación. Segundo, que se le haya dado al imputado la oportunidad de declarar, ¿sí? Tercero, que de los antecedentes de la investigación, o sea, de los datos de prueba con los que ya cuenta el Ministerio Público, se desprenda que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad o probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Se fijan, aquí ya hablamos de una probabilidad. Todavía no se está juzgando, no se está determinando si el imputado participó o no en el hecho. Lo que sí se justifica o lo que sí se resuelve es que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? El último requisito del auto de vinculación a proceso es que no se justifique hasta ese momento alguna causa excluyente de responsabilidad, ¿sí? Esos son los requisitos para que un juez de control mexicano pueda dictar un auto de vinculación a proceso en México. Obviamente, si no se satisface alguno de estos requisitos, pues se dictará un auto de no vinculación a proceso, ¿sí? Una vez que se resuelve esta situación y suponiendo que el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, entramos a otra fase que es el debate de medidas cautelares, lo cual no voy a abordar en la presente plática, considero un poco innecesario. Y una vez que se dictan las medidas cautelares, pasamos a la investigación complementaria, ¿sí? Es una investigación que ya está formalizada porque ya es una causa penal. Ya un juez penal conoce de esa situación. Por lo tanto, la investigación se considera que es formalizada o que es una investigación ya judicializada. En esta investigación complementaria, ¿qué es lo que se busca? En la etapa inicial o en la audiencia inicial, el Ministerio Público únicamente recabó datos para justificar que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la posible participación del imputado en su comisión, o que existe la posible participación. No hay una responsabilidad plena, no se ha acreditado plenamente la responsabilidad del imputado en la comisión del hecho. Entonces, aquí lo interesante es que en la etapa de investigación complementaria la Fiscalía ahora debe recabar datos de prueba que justifiquen, más allá de toda duda razonable, la participación del imputado en el hecho, ¿sí? En esta investigación complementaria es donde ya el Ministerio Público debe de recabar las pruebas o los datos de prueba necesarios para buscar una sentencia condenatoria, donde ya ahora sí se quede acreditado plenamente el hecho y se acredite plenamente la participación del imputado en su comisión. Una vez que se agota la investigación complementaria, si el Ministerio Público considera que cuenta con estos elementos de prueba para ir a juicio y buscar una sentencia condenatoria, pues presentará el escrito de acusación, ¿sí? Presentará su acusación, de la cual es la acusación en la cual realiza su descubrimiento probatorio, corre traslado a las partes, ya sea asesor jurídico victimal y a la defensa, para que tengan la integridad de la carpeta de investigación, la tengan en su totalidad de las constancias
y de igual manera les refiere las pruebas que pretende sean desahogadas en juicio, ¿sí? Si considera que no hay elementos, bueno, pues pueden pasar otras situaciones, un sobreseimiento, etcétera. Pero si vamos a juicio, entonces se presenta la acusación, se hace el descubrimiento probatorio, asesoría jurídica victimal hace lo conducente, puede señalar vicios formales en el escrito de acusación, ofrecer pruebas que no hayan sido ofertadas por la fiscalía, y de esos dos escritos se le dará vista a la defensa para que éste también haga su descubrimiento probatorio, le corra traslado a la fiscalía y al asesor jurídico victimal a efecto de que tengan también los antecedentes o la investigación que realizó la defensa a efecto de acreditar su teoría del caso. Entonces, una vez que se cumplen con estos requisitos, se señalará una fecha de audiencia intermedia, ¿sí? Fíjense, ya llevamos 2 audiencias. Ya vimos la audiencia inicial, que es la promulgación de imputación, y termina con la vinculación a proceso, y posteriormente a esto, dentro de la misma diligencia, se va a señalar el plazo de investigación complementaria y las medidas cautelares. Entonces, ya estando en la audiencia intermedia, ¿cuál es la finalidad de la audiencia intermedia? La depuración del procedimiento. Se va a buscar que las partes celebren acuerdos probatorios, se van a depurar los hechos y se va a hacer el debate de exclusión de pruebas, ¿sí? Donde la fiscalía va a hacer el ofrecimiento de pruebas dentro de esa audiencia de manera oral, la asesoría jurídica victimal de igual manera hará su ofrecimiento, o puede nada más hacer suyo los argumentos que fueron vertidos por el Ministerio Público, y posteriormente la defensa hará su ofrecimiento de pruebas y solicitará, si procediera o si lo considera, la exclusión de los medios probatorios que fueron ofertados por parte de la Fiscalía. De igual manera, la Fiscalía solicitará, si considera pertinente, la exclusión de datos de prueba que fueron ofertados por la defensa. Entonces, ahí la tarea del juez de control es de filtrar, ¿no? De buscar depurar todo el procedimiento, que no lleguen pruebas que son intrascendentes o que son innecesarias o que son sobreabundantes, y sobre todo que no sean ilícitas o ilegales, que este material probatorio no llegue al juicio oral para que no se vaya a contaminar el tribunal de enjuiciamiento. Entonces se hace la depuración, el juez de control refiere o dicta ya o determina las pruebas que serán admitidas y que serán desahogadas en un juicio oral, y una vez que termina la audiencia intermedia, se dicta el auto de apertura a juicio oral, en el cual la administración del tribunal deberá señalar fecha y hora para la audiencia de juicio y deberá conformarse el tribunal de enjuiciamiento, que en la mayoría de las entidades federativas en México, este tribunal de enjuiciamiento se compone de 3 jueces, es un tribunal colegiado. Habrá entidades o localidades en las que no, por cuestiones presupuestales, etcétera, pues no pueden tener 3 jueces funcionando en una misma audiencia, entonces se puede tener ahí de manera excepcional un tribunal unitario, pero la regla general es que sea un tribunal colegiado, que sean 3 jueces los que lleven el proceso de juicio oral, o bien quienes lleven a cabo el desahogo de la audiencia de juicio oral. Ojo, ninguno de los 3 jueces que va a formar parte del tribunal de enjuiciamiento pudo haber fungido como juez de control en esa misma causa, ¿sí? Los 3 jueces que van a conocer del desahogo del juicio oral no pudieron haber conocido previamente la causa, ¿sí? Deben de ser jueces totalmente imparciales que no conocen absolutamente la causa penal que se está tratando. Entonces, ya una vez que se desahoguen las pruebas, bueno, la audiencia de juicio oral tiene sus etapas, ¿no? Primero, pues es el descubrimiento de la teoría del caso. Ministerio Público hace su alegato inicial o de apertura, asesoría jurídica victimal hace lo conducente, y la defensa, de igual manera expone su teoría del caso si así lo considera. Para la defensa no es obligatorio. Incluso puede haber casos en los que la defensa sea pasiva, donde la defensa no tiene la teoría del caso, no oferta pruebas incluso, ¿sí? Su tarea o su teoría va a ser desvirtuar y atacar la prueba o el material probatorio y la teoría del caso de la fiscalía y de la víctima, ¿sí? Entonces, la defensa no tiene la obligación de hacer un descubrimiento de teoría del caso. Fiscalía y asesoría jurídica victimal sí, las cuales deben de ir de acuerdo, ¿no? Deben de estar en la misma línea y a lo mejor señalar la misma circunstancia fáctica, no debiera haber contradicciones o alguna situación que contravenga o que pueda afectar al final de cuentas la resolución del tribunal de enjuiciamiento. Una vez que pasa esto, se inicia el desahogo del material probatorio,
se desahogan todas y cada una de las pruebas. Ahora sí las partes, si lo consideran, hacen sus alegatos de clausura, de igual manera iniciando el Ministerio Público, lo hace también la asesoría jurídica victimal y de igual manera la defensa hace su alegato. Ya una vez que pasa esto, el tribunal de enjuiciamiento pues deberá deliberar, ¿sí? Si encuentra que del material o del caudal probatorio que se desahogó en la audiencia de juicio se acreditó fehacientemente la responsabilidad del imputado en el hecho el hecho en materia de imputación, pues dictarán la sentencia condenatoria, ¿no? Pero si no está plenamente acreditada la participación del imputado en el hecho, pues evidentemente va a ser una sentencia absolutoria, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estas son las etapas, muy a grandes rasgos, estas son las etapas del procedimiento penal mexicano, ¿sí? Hablando ya de lo judicializado, ¿no? Ya estando ante el juez de control, evidentemente hay una investigación inicial previo a la formulación de imputación, donde pues el Ministerio Público, realiza actos de investigación, los cuales también deben ir conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales o a la ley aplicable que corresponda. ¿Sí? Ya después de la sentencia, pues bueno, es hablar de medios de impugnación, lo cual en la presente plática pues resulta innecesario, ¿no? Entonces, regresando al procedimiento de extinción de dominio, una vez que ya plasmamos las partes o las etapas del procedimiento penal, regresamos a la extinción de dominio. ¿Por qué la autonomía puede ser relativa entre el procedimiento penal y el procedimiento de extinción de dominio? Bueno, porque indudablemente lo que determine el juez de control penal puede repercutir en el proceso de extinción de dominio. Ejemplo, ¿sí? El Ministerio Público empieza a realizar una investigación por un delito, por el delito de delincuencia organizada, ¿no? Empieza a investigar, empieza a recabar datos de prueba, obviamente haciendo una investigación penal, una carpeta de investigación. Dentro de la investigación resulta que el Ministerio Público encuentra bienes, encuentra dinero, encuentra inmuebles, etcétera, los cuales pudieran ser susceptibles de un ejercicio o de una acción de extinción de dominio. En ese momento deberá informar a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para que ésta pueda iniciar las acciones pertinentes. Ojo, la acción se puede iniciar independientemente de que el Ministerio Público ejercite acción penal, ¿eh? En México sí está estipulado. Cuestiones que han generado muchos debates porque pues, no es posible que si ni siquiera me han formulado imputación, si ni siquiera el Ministerio Público ha determinado que puede haber alguna participación o alguna sanción hacia mi persona respecto de una conducta punible, ¿cómo es que en acción de extinción de dominio sí procede? ¿Sí? Creo yo que ahí hay una discrepancia entre este tipo de situaciones que a lo mejor pudieran dejar en un estado de indefensión, en este caso al demandado, ¿sí? Porque ya la carga de la prueba, pues la revierten un poquito, ¿no? Le llaman una carga de la prueba dinámica, pero considero yo que se la cargan más al demandado. Ahorita entramos a ese tema. Entonces vamos a suponer, se inicia el procedimiento de extinción de dominio. A mitad del procedimiento de extinción, o incluso ya sentenciado, declarada ya la extinción de dominio, se ejercita la acción penal y en la audiencia inicial el juez de control decide dictar un auto de no vinculación a proceso, ¿sí? Señalando que de los antecedentes de investigación no se desprende que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Entonces, esa determinación del juez penal forzosamente deberá ser incorporada al procedimiento de extinción de dominio a efecto de que se tenga el conocimiento de que el juez penal consideró que no se encontraron los elementos para que se tenga por acreditado que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Aquí también es otra cuestión de controversia y de debate, porque ¿qué pasa en el caso de que el juez de extinción de dominio haya decretado que sí se cumplen los elementos y que se acreditó el hecho que la ley señala como delito y luego el juez penal resuelve que no, ¿sí? Al hablar que ambos son jueces de primera instancia, ¿cuál tiene mayor jerarquía o cuál debe ajustarse a quién? Y aquí es que yo considero que el procedimiento de extinción de dominio debiera estar supeditado forzosamente al proceso penal, ¿sí? Que el procedimiento de extinción de dominio debiera ejercitarse una vez que se haya sentenciado al imputado, ¿sí? Si no, encontramos este tipo de lagunas o discrepancias que van a generar una controversia, que van a generar estados de inseguridad jurídica y por supuesto el que se va a ver afectado pues es el gobernado. Entonces, de ahí que la autonomía pudiéramos señalarla
que es que es relativa, porque sí tiene impacto, sí tiene injerencia el procedimiento penal en las determinaciones que se van a tomar en el procedimiento de acción de extinción de dominio, ¿no? O vamos a suponer, se dicta un auto de vinculación a proceso, donde sí hay un hecho que la ley señala como delito, se da el procedimiento de extinción de dominio y a lo mejor posterior a la investigación complementaria se da un sobreseimiento del proceso penal, ¿sí? Donde se logra justificar o la defensa logra acreditar o que el hecho no se cometió, o que el hecho no es delictivo, o que no hay participación por parte del imputado, que no hay un caudal probatorio para que el imputado pueda ir a juicio. Entonces, si eso pasa, el procedimiento de extinción de dominio deberá revocarse esa determinación y en el caso de que sea procedente o que existan aún los bienes, pues deberán ser reintegrados al imputado. En caso de que no existan, pues se le deberá pagar la indemnización correspondiente. Entonces, ya una vez que hablamos de esto, de estas causas de procedencia y el momento en que puede proceder la acción de extinción de dominio, vamos a hablar de las partes, ¿no? ¿Quién está legitimado para promover la extinción de dominio? Bueno, pues es una acción exclusiva del Ministerio Público. Únicamente este puede ejercitar la acción de dominio. Para eso en la Fiscalía Mexicana hay agencias especializadas en esta área, que por eso les mencionaba, cuando el agente investigador del Ministerio Público está recabando o está integrando una carpeta de investigación y de la misma se da cuenta que existen elementos, que existen bienes que fueron instrumento, objeto o frutos de actividades ilícitas, deberá informar inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio para que ésta revise la carpeta de investigación y determine si cuenta con los elementos suficientes para acudir ante el tribunal especializado en extinción de dominio y puedan ejercer la acción real de extinción a efecto de poder sustraer del patrimonio el bien que ya mencionamos que o fue objeto, o fue instrumento, o fue fruto de actividades ilícitas, ¿sí? Entonces ya lo mencionamos. ¿Quién está legitimado para iniciar? El Ministerio Público. Ya también hicimos referencia a que el procedimiento de extinción de dominio mexicano, pues es un procedimiento que tiene como base el procedimiento civil. Entonces hablamos de una parte actora y de una parte demandada, un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿sí? Dentro de la relación jurídica procesal. Entonces, la parte actora, ¿quién es? Ministerio Público, ya lo referimos. La parte demandada, ¿quién es? Quien se ostenta como propietario del bien que ya señalamos, ¿no? Que considera la Fiscalía que fue objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? El Ministerio Público deberá de presentar una demanda. No es denuncia, no es imputación, no es acusación, es una demanda. Recuerden que estamos ejerciendo una acción real o la Fiscalía está ejerciendo una acción real. En ese caso, al estar reclamando una prestación, pues estamos ante una demanda y no una denuncia, ¿no? No estoy haciendo el conocimiento de la autoridad del hecho delictivo, buscando una sanción punible, sino que buscando una sanción corporal o alguna pena que señale el Código Penal, sino que estoy reclamando una prestación de que ese bien salga de la esfera jurídica del demandado por haber sido objeto, instrumento o producto de actividades ilícitas. Entonces, en la demanda, ¿qué debe incorporar el Ministerio Público? Pues bueno, como reglas procesales generales, ¿no? De una demanda, el tribunal al que se promueve, que debe ser un tribunal competente. En el caso de México hay tribunales especializados en la extinción de dominio. Estos son los tribunales jurisdiccionales que conocen de estos procedimientos. En su demanda deberá de señalar claramente cuáles son los bienes sobre los cuales pide la acción de extinción de dominio. Deberá identificarlos con plenitud, ¿sí? Si es un bien inmueble, pues bueno, deberá de señalar claramente dónde se encuentra ubicado el inmueble, sus medidas, colindancias, datos de inscripción, bajo qué números está inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio, a nombre de quién está inscrito, dado que este va a ser la parte demandada. Entonces deberá de señalar claramente todos y cada uno de los bienes sobre los cuales está pidiendo la acción de extinción de dominio. Si es dinero igual, pues deberá señalar en qué institución bancaria se encuentran, a nombre de quién, bajo qué número de cuenta, etcétera, ¿no? Entonces deberán de precisar claramente cuáles son los bienes sobre los cuales va a versar o sobre los cuales se está pidiendo esta extinción de dominio. Deberá de exhibir los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación del Ministerio Público que podrá ejercer la acción penal.
¿sí? Dado que estos datos de prueba pues, van a ser los idóneos para acreditarle al juez de extinción de dominio que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Entonces hay que anexar los antecedentes de investigación o copia certificada de la carpeta de investigación. En la demanda se puede hacer la solicitud de medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares, como lo prevé el código o los procedimientos civiles, las medidas cautelares se pueden pedir en cualquier momento, incluso antes y después de dictado la resolución. En materia de extinción de dominio se puede desde antes de iniciar el proceso o de presentar la demanda de extinción de dominio, el Ministerio Público puede solicitar el dictado de medidas cautelares al juez competente. ¿Sí? Si las medidas ya fueron decretadas en un proceso penal, suponiendo que primero empezó la acción penal y ya agotamos la audiencia inicial, ya se vinculó a proceso al imputado, evidentemente ya se decretaron medidas cautelares. Entonces, si ya existen estas medidas por vía de juez de control penal, pues el juez de extinción de dominio únicamente ratificará las medidas que ya fueron impuestas en la vía penal. Ya no será necesario hacer otro planteamiento, ¿no? ¿Cuál es la postura del juez al recibir un escrito de demanda? Volvemos a la misma, cuestiones generales de proceso civil. El juez puede pronunciarse en tres sentidos, ¿sí? Si el hecho y los bienes sobre los cuales se pide la extinción de dominio no encuadran en los supuestos que ya señalamos, vamos a suponer que la imputación o el hecho que se está señalando no es de los que ya referimos, no es un hecho de corrupción, no es trata de personas, no es extorsión, no es delincuencia organizada, no son operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es secuestro, etcétera, de los tipos penales que ya señalamos, pues evidentemente la determinación del juez, la determinación inicial es desechar de plano la demanda, ¿sí? Pero si la demanda cumple con los requisitos, sí es un hecho que la ley señala como delito de los que ya mencionamos, sí se señala claramente cuáles son los bienes sobre los cuales se pide la extinción de dominio, puede haber alguna oscuridad o alguna falta de formalidad en la demanda, entonces el juzgador prevendrá al Ministerio Público para que subsane esa omisión o esa irregularidad con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, pues desechará la demanda, ¿sí? Y la otra es, en el caso de que el juez analice el escrito inicial de demanda y vea que si es un hecho de los que señala la ley que procede la extinción de dominio, cumple con todos y cada uno de los requisitos la demanda, se señala claramente los bienes sobre los cuales se está pidiendo la extinción de dominio y se señala claramente quién es la parte demandada, pues evidentemente el juzgador va a admitir la demanda y ordenará el emplazamiento del demandado, ¿sí? El emplazamiento sigue las reglas del procedimiento civil, deberá ser personalísimo y satisfacer todos y cada uno de los requisitos que señala la ley procesal respecto al emplazamiento. Esta figura es sumamente importante, ya que es el llamamiento a juicio por parte del demandado para que éste pueda ejercer su derecho de defensa, ¿no? Pueda ser oído y, si es procedente, pues vencido en un juicio, ¿no? Para que se le respete su garantía o su derecho fundamental de audiencia, de poder comparecer al juez, poder contestar la demanda y ofrecer las pruebas que considere necesarias. Aquí viene lo interesante. Bueno, el demandado tiene 15 días para contestar la demanda. Regularmente, por ser los casos que ya señalamos, que son hechos o delitos graves, pues regularmente el demandado está recluido en un centro penitenciario, dado que en México tenemos una figura de la cual también discutimos mucho y hay demasiado debate jurídico en relación a la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? México, en nuestra Constitución, en el artículo 19 constitucional, señala los supuestos en los cuales procede la prisión preventiva oficiosa. O sea, por el simple hecho de que se te formule imputación por uno de los delitos que señala el 19 constitucional, que prácticamente son los que prevé el 22 respecto a la acción de extinción de dominio, pues el juez oficiosamente deberá decretar la prisión preventiva. Aquí ya ni siquiera entramos a una justificación de las medidas, que es la regla general que se debe atender al momento del debate de medidas cautelares, ¿no? Justificar la proporcionalidad y la idoneidad de la medida. En este caso, al haber imputado un delito de los que se consideran graves, como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, la prisión preventiva es oficiosa. Ahí ya la Fiscalía no tiene la necesidad ni la obligación de
de justificarle al juez de control por qué resulta idónea y necesaria la medida cautelar de prisión y por qué las demás medidas no son suficientes para garantizar los fines del procedimiento. Entonces, por eso en este caso de extinción de dominio, regularmente los demandados están recluidos en un centro penitenciario bajo la medida cautelar de prisión preventiva, ¿sí? Entonces, serán emplazados en el centro penitenciario, claro, ¿no? También aquí es importante señalar que el procedimiento de extinción de dominio mexicano únicamente prevé como notificación personal el emplazamiento. De ahí en más, ya ninguna otra diligencia será notificada de manera personal, sino por lista o por boletín judicial, que es el que se publica en el tribunal. Por lo tanto, ahí el abogado pues deberá estar muy al pendiente del expediente para que cada que salga listado poder estar revisando los acuerdos correspondientes o las determinaciones correspondientes por parte del tribunal para en el caso de que se nos esté requiriendo algo, se nos esté dando vista de algo, poder desahogarlo en forma y en tiempo y no quede en estado de indefensión nuestro representado, ¿no? También en el caso de que la acción de extinción de dominio se esté ejerciendo sobre bienes inmuebles, además de emplazar al demandado en su lugar de residencia, deberá de fijarse una cédula de notificación en el inmueble señalado. ¿Esto para qué? Para que en el caso de que haya un posesionario de buena fe o un diverso propietario de dicho bien tenga conocimiento de que hay un procedimiento de extinción de dominio sobre ese bien inmueble y pueda comparecer ante el tribunal que se está llevando a cabo, el tribunal que está conociendo el juicio para que haga valer sus derechos, ¿sí? Que ahorita platicamos de un tercero adquiriente de buena fe. De igual manera, en este tipo de procedimientos, en el procedimiento de extinción de dominio, no proceden los incidentes, más que el incidente preferente de buena fe, que ahorita entramos al estudio de dicha figura procesal. Entonces, una vez que se emplaza el demandado, tiene 15 días para contestar la demanda de extinción de dominio. Una vez que se presenta la contestación, pues esta que debe contener regla general procesal, ¿no? Excepciones y defensas. Pero aquí está un poquito cerrada la posibilidad de defensa del demandado, porque de entrada no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento, ¿sí? No va a entrar a estudio de una excepción de este tipo el juzgador de extinción de dominio. Las excepciones y defensas, ¿a qué van encaminadas únicamente? A acreditar que el hecho, o perdón, que el bien inmueble o el recurso monetario o cualquier bien del cual estén requiriendo el ejercicio de extinción de dominio, se obtuvo con recursos de procedencia lícita, ¿sí? Por eso hablamos de que la carga es dinámica, ¿no? Porque hay una obligación al demandado. Fíjense, el fiscal, perdón, con el simple hecho de justificar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, de los que ya mencionamos, ¿no? Del catálogo de delitos que ya mencionamos, y que dicho bien pudo haber sido objeto, instrumento o fruto o ganancial de actividades ilícitas, con eso ya justifica y es procedente su acción. Entonces la carga de la prueba para desvirtuar la pretensión de la fiscalía es a cargo del demandado. El demandado deberá justificar cómo fue que adquirió ese bien y deberá justificar que la adquisición de dicho bien pues fue de manera lícita. Hasta en cierto punto tiene razón, ¿no? Habrá quien refiera y diga que no, que dicho procedimiento es inconstitucional porque violenta las normas procesales, ¿no? No puedes darle la carga de la prueba al demandado, ¿sí? Y menos en un procedimiento civil que es de estricto derecho. Entonces, dices, pues no se puede dar la carga de la prueba al demandado, el actor es el que debe de acreditar su acción. Pero en este caso, sí puede haber una excepción o podemos hablar de una excepción a dicha regla, dado que lo que el Ministerio Público debe acreditar es un hecho negativo, ¿sí? Lo cual complica para el Ministerio Público acreditar el hecho de la adquisición del bien, ¿sí? ¿Qué debe acreditar el Ministerio Público? Que la adquisición fue con recursos de procedencia ilícita o que fue objeto o instrumento de hechos ilícitos. En el caso de que haya sido instrumento u objeto, pues bueno, está claro, ¿no? Ahí no hay tanta controversia, es un hecho positivo, el Ministerio Público va a justificar que el bien sobre el cual está solicitando la extinción de dominio, pues fue utilizado para la comisión de ilícitos, ¿no? Pero en el caso de que se refiera o que la Fiscalía esté refiriendo que el bien señalado fue producto de actividades ilícitas, o sea, que fue un ganancial de una actividad ilícita,
ahí sí ya le complica a la parte actora justificar un hecho negativo, ¿no? ¿Cómo pudiera la Fiscalía justificar que la obtención de dicho bien no fue de manera lícita? ¿Sí? Entonces la carga de la prueba se voltea y se le pasa al demandado, quien sí pudiera justificar que la adquisición u obtención de dicho bien se hizo de manera lícita o con recursos de procedencia lícita. Entonces, por eso la carga es dinámica, ¿no? El Ministerio Público deberá justificar que se cometió un hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Que dicho bien fue objeto, producto o fue utilizado o fue instrumento para la comisión de dicho hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Y el cuarto elemento pudiera, o el tercer elemento, perdón, pudiera ser, en el caso de que fue producto del ilícito, pues bueno, deberá no justificarse, que no deberá haber dato de prueba fehaciente u objetivo que dicha obtención o la obtención de dicho bien fue de manera lícita, ¿sí? Eso es lo que la Fiscalía debe de acreditar, sobre todo el hecho que la ley señala como delito y que el bien en mención fue producto, fue objeto o fue instrumento de la comisión del ilícito, ¿sí? El demandado deberá justificar que la obtención de dicho bien pues fue de manera lícita o que el objeto no fue utilizado para la comisión de ilícitos o que no fue instrumento para la comisión de ilícitos, ¿no? Ahí habrá que debatir esa situación y el juez de extinción de dominio deberá determinar si los elementos de la acción se están acreditados o no. Como se los mencioné, el único incidente que procede es el preferente de buena fe. ¿Cuándo procede? ¿De qué habla este incidente? Pues bueno, es cuando un tercero que no forma parte del procedimiento penal, que no está siendo investigado por la comisión del ilícito, es el propietario del bien, ¿sí? Cuestión muy cotidiana, pudiéramos señalar, por ejemplo, en un arrendamiento, donde Juan Pérez renta una casa a Pedro López y resulta que en esa casa se llevaba a cabo acopio de armas o se llevaba a cabo secuestro, ¿no? Era una casa de seguridad y ahí tenían resguardadas a personas que fueron privadas de su libertad. Entonces, el propietario del inmueble pues nunca tuvo conocimiento de dichas actividades, ¿no? Hasta que ya pues hubo algún cateo, hubo la cumplimentación de órdenes de aprehensión respecto a los habitantes de la casa que estaban llevando a cabo esas actividades, es cuando tiene conocimiento el propietario del inmueble. Entonces, en ese caso, el propietario debe de justificar efectivamente eso, que no tenía conocimiento de que en el inmueble de su propiedad se estaban llevando a cabo actividades ilícitas. El Ministerio Público, para poder ejercer la acción de extinción de dominio y vencer la pretensión del tercero, deberá de justificar que ese tercero sí tenía conocimiento previo de la comisión de los ilícitos que se están investigando o que ya se acreditaron o que se pretenden acreditar en la extinción de dominio, en la acción de extinción de dominio. Si no se justifica esa situación de que el tercero tenía pleno conocimiento de que en el bien inmueble de su propiedad se estaban llevando a cabo actividades ilícitas, pues la extinción de dominio sería improcedente, ¿no? Será decretado en la audiencia, perdón, en la sentencia, se declarará improcedente la acción porque pues atañe a un tercero y no se logró acreditar que dicho tercero tenía conocimiento de las actividades ilícitas, ¿sí? Una vez que se hace la contestación, se señalará la fecha para que se lleve a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, ¿sí? Y se dictará el acuerdo de admisión de pruebas en el que se tenga por contestando la demanda. ¿Qué pruebas se pueden ofertar en el procedimiento de extinción de dominio? Absolutamente todas, ¿sí? Salvo la prueba confesional de parte o la prueba confesional, ¿sí? Como se conocen en materia procesal civil. ¿Esto por qué? Pues porque no procede la confesión de autoridades. Entonces, en este caso, a lo mejor lo procedente sería, o no puedo citar al Ministerio Público que está llevando a cabo la acción de extinción de dominio para formularle posiciones o que conteste alguna cuestión ahí de interrogatorio mediante posiciones, a través de las reglas de la prueba confesional, respecto a los hechos, toda vez que ni siquiera son hechos propios, son hechos de los cuales tuvo conocimiento y están investigando. Entonces la prueba confesional no resulta procedente, pero de ahí en más, todas las que regula la legislación procesal civil en México son admisibles: documentales públicas, documentales privadas, testimoniales, fotografías, instrumentos que otorga la tecnología, periciales, ¿sí? Todo el catálogo de pruebas que regula la legislación procesal civil
pues será admisible en este procedimiento de extinción de dominio. Una vez que llegamos a la audiencia de juicio, pues en dicha audiencia se desahogarán todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas, y una vez que se desahogue o se cumpla con esta situación de desahogar todo el caudal probatorio, pues el Ministerio Público formulará sus alegatos, de igual manera el demandado formulará sus alegatos, y si hay un tercero, pues también el tercero formulará sus alegatos. A esto dado, si no se ha resuelto o no se resolvió previamente el incidente de preferencia de buena fe, pues bueno, el tercero deberá rendir sus alegatos en dicha audiencia y se dictará la sentencia, ¿sí? La sentencia puede ser declarando la extinción de dominio o declarando improcedente la acción de extinción de dominio. ¿Será procedente la extinción de dominio cuando? Como ya lo dijimos, cuando se acrediten los elementos del delito, se acredite que se cometió un hecho que la ley señala como delito, incluso se puede ir más allá, que se acredite el cuerpo del delito, ¿sí? Si nada más aquí hay una situación medio compleja o que podemos discutir también bastante porque el cuerpo del delito ya nos habla de la participación, ¿no? Ya hay una cuestión ahí de participación o de responsabilidad por parte del acusado, situación que no se ventila en el procedimiento de extinción de dominio. Entonces yo considero que debiera ser única y exclusivamente el hecho que la ley señala como delito, que se cometió el hecho, más no de manera fehaciente o acreditar totalmente la participación del demandado, dado que no es materia de la litis, ¿sí? Únicamente es acreditar el hecho que la ley señala como delito, y además que los bienes fueron objeto, fueron instrumento o producto del ilícito que ya se señaló, aclarando que los ilícitos deben de ser los del catálogo que ya mencionamos al inicio de la plática. Cuando se trate de un tercero, pues en la sentencia se debe acreditar o se debe haber acreditado en todo el caudal probatorio que el tercero tenía conocimiento de que en sus bienes estaban llevando a cabo operaciones ilícitas, ¿no? Conductas ilícitas. Si no pasa esto, si no se justifica alguno de estos requisitos, evidentemente la acción va a ser improcedente, se declarará la improcedencia de la acción. Aquí es donde viene lo interesante. Si es procedente, pues evidentemente se materializa la extinción de dominio y el bien pasa a formar parte del erario público o parte del Estado, el cual será administrado por el Servicio Nacional de Enajenación de Bienes. Pero ¿qué sucede cuando el bien fue asegurado, fue otorgado al Estado como medida cautelar y se declara la improcedencia de la acción? Bueno, pues puede suceder que a lo mejor el bien ya no exista, ¿sí? La legislación prevé y autoriza al Estado mexicano para que disponga del bien, aun y cuando no exista la sentencia de extinción de dominio, cuestión que también resulta gravosa, ¿sí? Porque a lo mejor a mí me aseguran un inmueble y el Servicio Nacional de Enajenación vende dicho inmueble y resulta que yo gano el juicio de extinción de dominio, me declaran improcedente la acción y ya no me pueden regresar ese inmueble, o a lo mejor ese inmueble ya no existe, ¿sí? O si fueron recursos, o si fueron, no sé, bienes que son fungibles o consumibles, ya no existen, ¿sí? Entonces, de ahí es cuando resulta ya gravoso que nada más nos van a dar o nos van a otorgar una indemnización, ¿sí? Pero para esto, pues va a haber que litigar otra vez el valor de la indemnización, ¿no? Evidentemente, el avalúo del Estado, pues probablemente va a ser bajo. Entonces, ahí ya el representante del demandado, pues deberá ejercitar las acciones correspondientes para objetar los avalúos, objetar la indemnización que se pretende otorgar. Entonces, a grandes rasgos, compañeros, es el procedimiento de extinción de dominio mexicano, ¿sí? Espero la plática haya sido de su agrado, estamos un poquito cortos de tiempo, de verdad yo estaría encantado y maravillado de poder compartir con ustedes pronto, de manera presencial o incluso haciendo videollamada, lo cual resulta un poquito más dinámica la interacción y poder abordar diversos temas y compartir del marco jurídico mexicano con ustedes, ¿verdad? De poder aprender y conocer el marco normativo de aquel bello país. Entonces, pues totalmente agradecido, les agradezco mucho la invitación y la consideración de llamarme para participar en este gran evento. Muchas felicidades a la institución Uniacademia por la organización de este evento, siempre buscando el desarrollo y el aprendizaje de todos sus agremiados. Les repito, muchas felicidades
por abocarse y generar este tipo de diálogos y material en el cual pues es enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, les repito, mi nombre es Manuel Silva, les hablo desde México, desde Torreón, Coahuila, México, y les mando un abrazo enorme, cuídense mucho, lo mejor en estas épocas que todavía son duras, hay que seguir adoptando las medidas que nos ordenan las autoridades correspondientes para poder pues, vencer a este virus que nos está azotando en gran parte del mundo. Entonces les reitero mi amistad, mi agradecimiento, mi gratitud y estoy a sus órdenes para cualquier situación. La institución tiene mis datos, con lo cual para cualquier duda, aclaración, preguntas, estoy a sus órdenes e incluso para pues, programar y poder agendar otros eventos de esta naturaleza académica, les repito, para poder compartir experiencias y conocimientos del sistema jurídico mexicano para con ustedes y que ustedes nos compartan a nosotros también experiencias y conocimiento del sistema jurídico colombiano. Siempre es bueno para enriquecer y poder adoptar medidas y poder acercarnos más, lo más apropiado, poder tener esta cercanía a un verdadero Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo y quedo a sus órdenes.